Evangelio de Juan y vamos a buscar el capítulo número 4. Y escuchaba al pastor mencionar esa experiencia que entiendo no fue nada grata para él. Ir a un lugar, hermanos, donde uno entiende que esperan recibir palabra, que están orando para que Dios les ministre, que están esperando algo de parte de Dios y que de pronto uno vea como que no pasa nada, pues ciertamente eso trae cierta preocupación. Pero vamos a esperar que Dios en esta hora a nosotros nos ayude, me ayude a mí y le ayude a usted también, porque el culto lo hacemos todos. El culto lo hace la iglesia, el Señor, y esperamos que Dios pueda glorificarse en la necesidad de cada uno de nosotros. El capítulo número 4, vamos a leer verso 4 al verso número 9 del Evangelio de Juan, y lo vamos a hacer como lo acostumbramos, honrando a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice el verso 4: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El verso 9 y verso último. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Padre, te alabamos en esta hora y te glorificamos, y delante de tu presencia estamos. Presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, agradecida de la oportunidad que hoy me concedes, del privilegio que me das de exponer tu palabra. Pido que en esta hora la intervención poderosa de tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. También suplico, Señor, por el poder de Jesucristo, que toda intervención, Señor, negativa, que todo cansancio en el cuerpo, toda adversidad, Señor, toda molestia en la carne, si hubiera, Señor, cualquier pensamiento contrario o negativo, Señor, a tu palabra, en esta hora hacemos todo lo que pudiera impedir que tu bendición fluya y sea derramada tu presencia en este lugar, porque hemos venido esperando, Señor, que tú nos ministres y que tú nos hables. Por eso hago a un lado en esta hora todo lo que pueda ser estorbo, Señor, y damos lugar a la obra poderosa de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Y te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, alabando al Señor. Gloria a Cristo. Pues una bendición estar aquí conociéndoles, hermanos, y poder compartir la palabra con ustedes. Yo deseo de todo mi corazón, y las oraciones al Señor pues siempre son que Dios pueda ministrar a su iglesia. Hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, hay una parte que le corresponde hacer a usted como creyente, como hijo de Dios, como asistente a la casa del Señor, pero también hay una parte que le corresponde hacer al Espíritu Santo de Dios, y esa parte es muy importante. Y verdaderamente espero con todo mi corazón y anhelo con toda mi alma que sea el Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras necesidades, porque creo que, hermanos, sí tenemos necesidad de Dios. Considero que la iglesia está diariamente necesitada del Señor, y que por eso nosotros nos congregamos. Es una de las razones por las cuales la iglesia se congrega y se reúne, porque tiene necesidad de Dios, esperando pues que Dios pueda suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Estaremos hablando y enfocándonos un poco más el día de mañana sobre el lema de la lealtad. Tenemos ese lema este año, la lealtad. La lealtad es una virtud, hermanos, pero para poder ser leales al Señor, leales a su obra, leales al obrero, al pastor, leales a nuestras parejas, creo que definitivamente el hombre necesita una experiencia fuerte,
una experiencia con el Señor. Y en esta hora les voy a hablar sobre el tema: el encuentro con Jesús produce cambios. Dígale a su hermano: el encuentro con Jesús produce cambios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Usted lo cree de verdad? Las damas, esta actividad está siendo presidida por las damas. ¿Usted cree, dama, mujer de Dios, que el encuentro con Jesús produce cambios? Que se oiga más fuerte ese amén. ¿Qué dicen los varones, jóvenes y caballeros? El encuentro con Jesús produce cambios, ¿cierto? Estamos aquí porque hemos tenido una experiencia con el Señor. ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Señor? ¿Cuántos han tenido una experiencia con Cristo? Si usted no ha tenido una experiencia con Cristo, hoy puede tenerla. Si usted no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, hoy puede tenerlo. Vamos a ver aquí que la palabra del Señor primero nos manda en la carta a los Romanos, en su capítulo 12, en el verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol aquí hace un llamado a los romanos en este capítulo 12 a no conformarse a este siglo, sino más bien a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es o cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad de Dios, no hay una voluntad nuestra, hay una voluntad y esta es de Dios. Y hay una voluntad que le agrada al Señor y que es perfecta. Y Dios quiere que su iglesia no se conforme a este siglo, no se acomode a este tiempo, sino que busque la renovación. Pero para eso, hermanos, tenemos que procurar tener encuentros constantes. Hay un encuentro que creo cada uno de los que estamos aquí que tenemos ya como costumbre servir al Señor y venir al templo. Creo y entiendo que hemos tenido ya un encuentro con el Señor, un encuentro que cambió nuestra vida, un encuentro que cambió nuestra manera de pensar. Pero aunque hayamos tenido ya un encuentro muy necesario en nuestra vida para poder dejar de ser las personas que éramos, aún siendo evangélicos y de tiempo en el Señor y probablemente de mucho conocimiento en la palabra del Señor, tenemos que también procurar continuamente, diariamente, tener experiencias con el Señor, porque esas experiencias con el Señor nos permitirán, hermanos, renovarnos. Y un creyente que no se renueva, un creyente, hermanos, que no busca la experiencia personal, la experiencia diaria, es una persona, un creyente que se va secando, se va desgastando, se va agotando. Por eso el encuentro con Jesús es muy importante. ¿Cuánto decimos amén? Vamos a ver aquí en este capítulo número 4 la situación de una mujer. Como este culto y los que seguirán tendrán que ver con las mujeres, vamos a enfocarnos un poco más en la mujer, aunque no vamos a dejar nunca de lado a los varones, porque la palabra no solamente es para las mujeres. No importa quién presida el culto, no importa quién está a cargo de la actividad, la palabra la necesitamos todos. La bendición es para todos los que la anhelan y la necesitan. Vemos aquí en esta palabra, en el verso número 4, hemos leído ya el verso 4, hemos pasado por alto en la lectura el verso 1 en adelante. Pero el verso número 4 nos dice: era necesario pasar por Samaria. Retornemos un poco y veamos el verso número 1. El verso número 1 nos dice que el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ya vemos aquí que el verso 3 nos dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí, hermanos, la jornada de Judea a Galilea era necesaria, la travesía
por Samaria. Porque nos dice el verso número 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Tenía que el Señor Jesús ir a Galilea. Pero para llegar a Galilea, no necesariamente, porque definitivamente había otra ruta o había otro camino. Pero dice que era necesario, el verso 4. Así que la jornada para llegar aquí a Judea, de Judea a Samaria, era pasar por Samaria. ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Vamos a ver en la palabra, porque el Señor o la palabra nos dice en el verso 4 que hay cosas que son necesarias en la vida del hombre, en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Definitivamente nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de entender que hay cosas que no pueden ser una opción, que no puede darse a elegir si queremos, si nos gusta, si nos parece, si está bien o no está bien. O hay cosas en la vida de las personas y de nosotros los creyentes, o por lo menos hay algunas cosas que son necesarias. Diga usted, hay cosas que son necesarias. Dígalo sin temor. Lo pueden decir las mujeres, lo pueden decir los varones, los jóvenes, todos. Hay cosas que son necesarias. Yo entiendo que hay cosas que son necesarias en mi vida. Yo creo que usted también debe entender esto. Hay cosas que son necesarias en su vida. Y aquí la palabra nos enseña que Jesús consideraba que era necesario que él pasara por Samaria. ¿Por qué tenía que ir a Samaria? ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, no dice aquí en el verso número 4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por Samaria? ¿Qué llevaba a Jesús llegar a Samaria? ¿Qué iba a ocurrir en Samaria? ¿Qué se aproximaba en Samaria? Hay cosas que nosotros definitivamente muchas veces no entendemos. No comprendemos por qué pasan, por qué sucede, por qué tengo que ir, por qué tengo que hacer, por qué tengo que obedecer. Hermanos amados, porque hay cosas que son necesarias. Si nosotros vamos a la palabra, nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 19, en el verso número 5, a un personaje llamado Zaqueo. A este hombre Zaqueo, el Señor Jesús le dijo: baja de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Verdad que hay cosas que son necesarias? Zaqueo pensaba o creía que con ver a Jesús eso iba a ser suficiente, pero el Señor Jesús sabía que eso no era suficiente. El que Zaqueo viera pasar a Jesús por ahí, por ese camino, no era suficiente. Zaqueo creía que eso era suficiente, pero el Señor sabía que no era suficiente el que le viera pasar. El Señor sabía que era necesario posar en casa de Zaqueo, y cuando le ve trepado o arriba de aquel árbol, le dice: mira, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿En cuántos ha posado Jesús en sus casas? ¿En cuántos ha llegado Jesús a sus hogares? ¿A cuántos el Señor ha visitado en sus vidas? Pues aquí a Zaqueo le dice: hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vemos aquí que hay cosas definitivamente necesarias para el hombre, como que Jesús llegue. Porque si Jesús no llega, ¿qué sería de nuestras vidas? Si el Señor no viene, ¿qué sería de nuestra familia? Si el Señor no hace algo en nuestro hogar, ¿qué sería de nuestro matrimonio? Si el Señor no hace algo en nuestros hijos, ¿qué sería de nuestra familia? Por eso hay cosas que son necesarias, como en este caso, que Jesús llegue a la vida de los hogares. Y por eso la iglesia del Señor no debe nunca de cesar de orar, ni debe, hermanos, de menguar en su continua oración por las familias.
porque las familias necesitan, hermanos, esa visitación del Señor. Los hogares necesitan la visita de Dios a sus vidas, a sus corazones. Esa visita es necesaria. Pueden buscar, hermanos, alternativas, pueden buscar soluciones, pueden buscar recursos para que las cosas les vayan bien. Pero si Jesús, si Dios no llega al hogar, no llega a la vida, hermano, no habrá recurso que valga. Pero también tenemos a Marta. Este caso de Marta lo encontramos en el Evangelio de Juan, este mismo Evangelio que estamos leyendo, en su capítulo número 11, el verso 39 en adelante, verso 40. Ahí se nos está narrando también la visita de Jesús a la casa de estas mujeres. Estas mujeres que ustedes seguramente conocen, son las hermanas de Lázaro, o fueron las hermanas de Lázaro. Y ellas, al ver la visita de Jesús, dice que una de ellas, esta es, claro, Marta, turbada y afanada, procurando darle las mejores atenciones al maestro, se ocupa por los quehaceres de la casa. Esto es muy común en las mujeres, que uno como mujer de pronto se afane, que uno como mujer de pronto le dé prioridad a los quehaceres o a los haceres de la casa, a los compromisos, hermanos, al trabajo, a los trastes, a la ropa, a la compra, a la limpieza de casa. Y no es que eso sea malo. Las mujeres que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro con Jesús, tenemos que tener en cuenta esos valores. No podemos ser mujeres descuidadas. Alaben a Dios las mujeres. Que dije, no podemos ser mujeres descuidadas. Tenemos que ser mujeres hacendosas. Tenemos que ser mujeres dedicadas a nuestro hogar. Ahora se empiezan a gozar un poquito los varones, ¿verdad? Dicen, claro, queremos una mujer que nos atienda, queremos una mujer que limpie la casa, queremos una mujer que cuide a los niños, que nos prepare comida calientita. Gloria a Dios. ¿Qué varón no quiere eso? ¿Qué marido no quiere eso? ¿Qué caballero no quiere eso? Amén, gloria a Dios. Aquí hay mujeres hacendosas, cuidadosas de su casa. Aquí las hay, bendito sea el Señor. Estar así como pensativa, no, eso no va conmigo. Creo que debe de ir con nosotros. Pero aquí no era que estuviera malo esta actitud de Marta, de preocuparse por atender al maestro. No estaba malo que ella fuera una persona atenta. Aquí, hermano, lo grave y lo malo que encontró Jesús en Marta fue que ella descuidó su visita. Fue que ella desatendió la prioridad de la palabra. Vemos que lo contrario de María, María va y se pone a los pies del maestro, pero Marta andaba por allá lavando trastes, con la escoba barriendo la casa, pretendiendo pues que todo estuviera limpio, todo estuviera ordenado. Pero vemos que el Señor Jesús no pasa por alto esta indiferencia de Marta, porque cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, cuando nosotros sabemos que Dios está ministrando en su casa, si nosotros sabemos que Dios está moviendo en el culto, la iglesia no puede ser indiferente ante el trato y la administración de Dios. Si está el Señor ministrando su palabra, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer el creyente? Estar atento, sentarse a los pies del maestro para escuchar su palabra. Decimos amén, hermanos. Y aquí Marta no lo estaba haciendo. Y vemos que el Señor Jesús le dice: afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Solamente una cosa es necesaria. ¿Qué era necesario en ese momento en la vida de Marta? ¿Lavar los trastes? No, eso no era lo necesario. Atender la mesa, eso no era lo necesario. Lo necesario era escuchar las enseñanzas del maestro. ¿Qué es necesario en esta hora en tu vida? ¿Qué es necesario en esta hora del culto? ¿Qué es necesario en este momento, aleluya, del servicio a Dios? Que estemos atentos a la palabra del Señor, porque hoy es necesario que como María nos postremos a los pies del maestro. Vemos que entonces hay cosas necesarias. ¿Y quién mejor que el Señor para indicarnos qué es necesario y qué no está necesario? Para algunos hoy no fue necesario venir al templo, por eso no están.
o probablemente algunos tuvieron alguna situación, porque no todos los casos los podemos juzgar de la misma manera. Pero para algunos no es necesario estar tantos días en la casa del Señor. Para algunos no es tan importante venir temprano al culto. Alaba a Dios si puedes. Para algunos no es necesario orar en el altar o orar siempre en el culto. Para algunos no es necesario. Pero hay cosas que son necesarias. Hay cosas que no son opcionales. Hay cosas que se tienen que hacer porque son en beneficio nuestro, porque al Señor le agrada que así se hagan, porque el Señor demanda esas cosas del creyente. Hay cosas necesarias en nuestra vida, y para la iglesia hay cosas necesarias en cada una de sus actividades. Hay situaciones, hermano, que no pueden ser opcionales, como la actividad que hoy hemos comenzado. Es nuestra actividad, es nuestra campaña, es nuestra confraternidad del día de mañana. Es necesario que yo esté en la confraternidad. Es necesario que yo llegue temprano al culto. Es necesario que yo haga un altar de oración, porque hay cosas necesarias en la vida del ser humano. ¿Pueden alabar a Dios? ¿Qué es necesario para ti? ¿Qué será necesario para nuestras vidas? Seguramente nuestra manera de pensar es otra, y nuestra respuesta sería otra. ¿Qué es necesario para usted, mujer? ¿Qué es necesario para usted, caballero? ¿Qué es necesario? ¿Qué es su prioridad? ¿Qué es lo importante para usted? Alguno dirá una casa, alguno dirá el carro, el trabajo, alguno dirá cualquier otra cosa, hasta el deporte pudiera ser algo importante para alguno. Pero eso será lo que Dios, hermanos, considera necesario para nuestras vidas. Definitivamente creemos que no es así. Vemos pues que Él entiende que es necesario pasar por Samaria. Vamos a ver por qué la palabra nos enseña que es necesario que Jesús llegue a Samaria. Hermanos, nos dice el verso número 6 en la palabra, usted puede ver, solamente para que confirme que lo que hablamos, hermanos, no lo hablamos por hablarlo, la palabra nos lo enseña. Y estaba ahí, el verso 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El verso número 6 estaba ahí, el pozo de Jacob. En este verso número 6 y el verso número 7, vamos a ver que aquí da inicio el Señor a una conversación. Aquí en el verso 6 y en el verso 7, donde el Señor busca como pretexto o como excusa o como razón, como lo queramos entender, el pozo de Jacob, porque como ser humano, como hombre, tenía necesidades. Y una de las necesidades, hermanos, que él tenía eran necesidades físicas. Era 100% Dios, pero tenía necesidades porque estaba en un cuerpo humano. Y él, cansado del camino, de la jornada, llega al pozo de Jacob y se sienta en el pozo. No había nadie todavía en el pozo de Jacob. Pero cuando él se sienta en ese pozo, algunos quizá lo vieron y pensaron: ¿qué está haciendo ahí este forastero? ¿Qué está haciendo este judío sentado en ese pozo? No trae instrumento, no trae cubeta, no trae un balde, no sé cómo usted le llame, para sacar el agua del pozo, porque no era un pozo el cual se podía tomar el agua con la mano. Necesariamente se necesitaba de un utensilio para sacar agua del pozo. Y ahí estaba Jesús sentado en el pozo de Jacob, porque el verso número 6 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ahí está el Señor sentado junto al pozo. ¿Haciendo qué? Esperando. ¿Por qué? ¿Qué esperaba el Señor? ¿Qué llevó al Señor Jesús a Samaria? ¿Qué había en Samaria?
qué le esperaba a Samaria, qué iba a acontecer en Samaria. Hermanos amados, a veces nosotros ignoramos que en la visitación de Dios pueden ocurrir cosas grandes, que cuando Dios visita la ciudad, que cuando Dios visita el hogar, que cuando Dios visita la iglesia, pueden acontecer cosas grandes y maravillosas. ¿Cuánto podemos alabar al Señor y cuánto lo creen? Es que la visita de Jesús, hermanos, es importante en cualquier momento que Él decida aparecerse, en cualquier momento que Él decida llegar, en cualquier momento que Él decida hacerse presente. Hermanos, es importante su visita, y aquel que sabe discernir la presencia del Señor no puede ser indiferente ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces vamos a ver 4 cosas. No tengo que mencionarlas todas, pero se las voy solamente a decir para que usted las tenga en cuenta. Hay 4 cosas, hermanos, que se suscitarán en esta conversación de Jesús y la samaritana. Número 1, el tema del agua. Número 2, el tema del marido. Número 3, el tema del culto a Dios. Y número 4, la venida del Mesías. En este capítulo 4 del Evangelio de San Juan, capítulo 4 en adelante. 4, hermanos, 4 temas que son importantes, que salen a reducir en la charla, en la conversación que tiene Jesús con aquella mujer samaritana. Porque sentado en el pozo, Jesús ahí esperando la venida de aquella mujer o la llegada de aquella mujer samaritana. Quizá yo llegué, usted llegó, ¿esperando qué? Esperando encontrarse con qué. Esperando una bendición nueva, esperando una visitación de Dios, esperando el saludo del hermano, el abrazo del hermano, esperando ver cómo venimos o cómo vienen, cómo llegamos cuando nos presentamos al Señor. Pero vemos que el verso 7 nos dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Vemos aquí rápidamente en este verso número 7, hermanos, que se entabla una conversación. Aquí vemos que se establece un diálogo, una conversación. Y lo primero que vemos aquí es que el Señor Jesús es quien inicia el diálogo, porque aquella mujer viene, no nos dice si le pareció extraño que vio al maestro ahí, si, hermano, le pareció algo raro o inusual. No nos dice nada de eso. No vamos a especular cosas que la palabra, hermano, no nos enseña. Pero sí nos dice la palabra que inmediatamente que Jesús ve que la mujer samaritana llega al pozo, obviamente a sacar agua, porque, hermanos, era una necesidad para todos los de aquella aldea o de aquella ciudad. Pues el agua, hermanos, es un elemento básico para el sustento diario de las personas. Y llega la samaritana y va a sacar el agua. Y cuando ella se dirige a sacar el agua, inmediatamente el Señor aprovecha, hermanos, la llegada de la mujer y le pide agua y le dice: dame de beber. Vemos aquí que el Señor no tiene problemas con pedir: dame de beber. ¿Sabe que hay creyentes que tienen problemas para pedir? ¿Sabe que hay creyentes que tienen problemas para buscar la bendición del Señor? ¿Sabe que hay creyentes que se les hace muy difícil, hermano, buscar la presencia de Dios en su vida? ¿Sabe que hay personas, hermanos, que tienen una actitud de indiferencia, de arrogancia, de que como que ya lo saben todo, como que ya están bien, como que ya están llenos, como que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que ya tiene muchos años de convertido, que ya sabe mucha Biblia, y como que les es un problema pedir al Señor, hermano, de su gracia y de su misericordia? Pero el Señor Jesús no tuvo ningún problema en pedir agua. No sé, hermanos, si usted
usted tiene alguna necesidad de Dios, si usted viene con una necesidad que quizá nadie conoce, pero Dios sí la conoce. No sé si usted tiene un problema, hermanos, en decirle: Señor, aquí estoy, tú me conoces, mira cómo vengo, soy débil. Hermanos, aleluya, ¿habrá algún problema para el creyente que ama a Dios, que conoce a Dios, rendirse y humillarse y decirle: aquí estoy, Señor, con mi necesidad? ¿Se nos hará problema eso a algunos? ¿Por qué a algunos se les es problema, se les es tan difícil, hermano, buscar al Señor y rendirse y consagrarse? Al Señor no le costó ningún trabajo, ni tuvo ninguna dificultad pedir: dame de beber. Él quería entablar un diálogo, él quería beneficiar a aquella mujer, él quería hacer algo en favor de aquella mujer. Hay cosas que Dios quiere hacer a favor nuestro, hay cosas que Dios quiere hacer a favor de la iglesia, hay cosas que Dios quiere hacer a favor de la ciudad, hay cosas que Dios quiere hacer a favor, hermano, del país, pero tiene que ver con nuestra disposición, con nuestra entrega, tiene que ver, hermanos, con nuestro corazón. Si nuestro corazón está dispuesto, Dios podrá obrar en nuestra necesidad. Vemos entonces el tema del agua. Viene la mujer, saca el agua, Jesús le dice: dame de beber. Jesús, hermanos, va a romper aquí con dos grandes prejuicios en la mujer y en cuestión con los samaritanos. La mujer, cuando Jesús le dice: dame de beber, la respuesta de la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, siendo que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, no se llevan. No hay relación entre judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, si eres judío, tienes el atrevimiento de pedirme a mí, que soy mujer samaritana? Jesús va a romper con dos grandes prejuicios en los samaritanos y en la mujer. Número uno, hermanos, discriminación racial. Y yo le pregunto a usted, que creo que debe saber también sobre este tema: ¿no es el problema que afecta cantidad de personas la discriminación racial? ¿No es el mismo problema con el cual nosotros también luchábamos o teníamos dificultad? ¿No es el problema de mucho de nuestra gente, de nuestras razas, de que yo soy quien soy, de que yo soy mejor que el otro, o de que el otro se cree mejores que nosotros, de que quién es mejor que quién, de que quién vale más, quién es mejor que otros? Hermanos, no enfrentamos esos mismos problemas nosotros como hispanos también, aún aquí en esta nación americana. No son esos los problemas que muchas veces se suscitan en las mismas congregaciones. No son esos, hermanos, las situaciones que se dan en las mismas iglesias, hermanos amados, de gente que no se puede tratar entre sí, de gente que no se puede llevar entre sí, que culturas que no se tratan, que costumbres que no se llevan, porque yo soy de allá y tú eres de acá, porque yo soy mejor y tú eres peor, porque yo tengo y tú no tienes. No es esa una situación con la cual la iglesia tiene que tratar, hermano, continuamente, para que el diablo no tome ventaja de la vida de nosotros. Pregunto, ¿no es con esas cosas que tenemos que estar batallando como pastores o como hermanos o como líderes en las congregaciones? De quienes se creen mejores que otros, de quienes creen que son mejores por su cultura, por su etnia, por sus estudios, por su economía, porque tienen mejores posiciones, mejores trabajos, porque tiene más tiempo en el país, porque tiene ciudadanía o residencia y otros no lo tienen.
No se dan esas cosas en nuestras iglesias. No pasa lo mismo con algunos de nosotros, o pasaba lo mismo con algunos de nosotros. Había quien se creía mejor que otros porque tenía, o sencillamente sin tenerlo, solo porque se creía que venía de una mejor raza, de una mejor cultura. No es ese el dilema con el cual tiene que luchar la iglesia del siglo presente, hermanos. No ese es un problema grande con el cual tenemos que romper, aleluya. No tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que eso no se dé en nuestras congregaciones, porque eso no es del agrado del Señor. ¿Puedes alabar al Señor? ¿Podemos alabar al Señor por esto? Él rompe con dos grandes prejuicios: el racismo. Hermanos, qué bendición es poder llegar al lugar que sea, y seamos de donde seamos, del país que seamos, y vernos como lo que verdaderamente somos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Y nada más. De dónde somos, de dónde venimos, eso no debe de importar tanto. Lo que debe de importar es la obra de redención que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Lo que Dios ha hecho con nosotros. No éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. A Cristo la gloria. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero también Él quiere romper, hermanos, con el valor que le da a la mujer como ser humano. ¿Por qué? Porque le dice la mujer en el verso 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos a una mujer pecadora, pero aparte de pecadora, una mujer prejuiciada. Pero aparte de prejuiciada, una mujer también con una situación, hermano, de tipo racial, de racismo, donde una mujer también prejuiciada. ¿Por qué? Porque ella dice: nosotros no nos llevamos, nosotros no podemos compartir, porque tú eres judío, yo soy samaritana. Nosotros no podemos tener una buena relación. Nosotros no podemos hacer un diálogo, tener un diálogo, porque en las culturas, porque la enemistad que hay entre nuestros pueblos, en nuestra raza, no nos lo permiten. No somos iguales, no nos podemos tratar. Una mujer prejuiciada, una mujer pecadora, pero también una mujer prejuiciada. Una mujer, hermanos, con problemas de todo tipo. ¿Cuántas mujeres hay en las congregaciones llenas de problemas, llenas de prejuicios, prejuicios de todo tipo, hermanas, menospreciadas, subestimadas? Y aquí el Señor viene a romper, hermanos, con el molde que tenía aisladas a las mujeres. Y de hecho era algo que no era común el que un varón tuviera un diálogo con una mujer, y mucho menos una mujer de este tipo, aleluya, como era la mujer samaritana, porque era algo mal visto, porque no se le permitía ni aún a la mujer en las iglesias la palabra, si no era con el consentimiento del marido. Pero aquí viene el Señor Jesús a romper con dos grandes prejuicios que tenían, hermano, en ignorancia aquella ciudad de Samaria y aquella mujer pecadora, que aparte de ser pecadora, estaba prejuiciada, estaba atada, creyendo que esta relación, aleluya, de cultura no se podía romper. Pero vino Jesús y tuvo un encuentro con la mujer. Por eso el tema del mensaje: el encuentro con Jesús produce cambios. ¿A cuántos Dios nos cambió la mente? ¿A cuántos Dios nos cambió la manera de pensar? ¿A cuántos Dios nos hizo pensar diferente? ¿A cuántos Dios nos hizo creer diferente? Ya no pensamos de la misma manera que pensábamos antes.
Ya nosotros no estamos en pleitos o en guerra con los otros, con las otras culturas o con las otras personas de los otros países. Ya los mexicanos no tienen que estar peleando con los guatemaltecos, ni guatemaltecos con hondureños, nada de eso. Eso se acabó cuando venimos a Cristo. Hoy, hermano, tenemos relaciones hermosas, lindas, de guatemaltecos con mexicanos, hondureños, con hermanos. Ya hay una mezcla. Esto lo hace el Señor. Esto solamente lo puede hacer Dios en nuestra vida. Se rompió, hermano, ese prejuicio de que yo soy y tú eres. Eso lo rompió Cristo cuando vino a nuestro corazón. ¿Verdad que sí? Lo rompió. Todavía hay problemitas. Se rompió, todavía tiene que el Señor tratar con esas áreas de nuestra vida. Se rompió, mujer, aleluya, con esos prejuicios. ¿Sabe que hay mujeres muy prejuiciadas, muy subestimadas? Donde la cultura, nuestra cultura es así, mujer. Nuestra cultura es así, caballero. Venimos de una cultura donde prevalece el machismo. Venimos de una cultura donde la mujer, hermano, tiene que someterse, le guste o no le guste, porque esa es la cultura. Así nos enseñaron, así nos criaron, así nos dijeron que tenía que ser. Y nosotras como mujeres que teníamos la mejor intención de agradar a Dios, de ser buenas esposas, de ser buenas hijas, de ser buenas madres, también creíamos de esa manera. Pero vino el Señor Jesús. Y a la gran mayoría de los varones que estoy aquí, creo, si no me equivoco, le sacó el machismo. Dije, vino el Señor a nuestras vidas. Yo digo, y a la gran mayoría, porque resulta que siempre queda uno que otro ahí que se resiste. Resulta que de pronto queda una que otra ahí que no se quiere, hermanos, no se quiere rendir a la voluntad del Señor y prefiere hacer su propia voluntad, hermanos, hacer como viene haciendo, aunque lleve una vida miserable, una vida, hermano, de tristeza, de prejuicios, aleluya, de golpe, de maltrato. Pero dice, así me enseñaron, así tiene que ser. No, mi amada hermana, no, mi hermano querido, el Señor vino a romper con todos esos prejuicios y todas esas cosas que dividen, que destruyen, que traen dolor y aflicción a los hogares, a las mujeres, a los hijos. El Señor terminó con eso en los que estamos aquí. Alaba al Señor. Ya eso no se supone que se dé en las congregaciones o en parejas que han aprendido la palabra del Señor y que Dios ha tratado con sus vidas. Porque cuando uno se encuentra con el Señor, o cuando Jesús se encuentra con uno, Dios lo cambia a uno. Dios lo transforma a uno. Dios le quita el machismo al que era machista. Dios le quita lo mentiroso al que era mentiroso. Dios quita la dureza del corazón, cambia el corazón. Dios cambia a la mujer que se sentía prejuiciada o que estaba prejuiciada, que se sentía sin valor, hermanos, que se sentía nada, un cero a la izquierda. Dios le viene y le da valor. Eso es lo que vino a hacer Jesús en este caso. ¿Cuántas de las mujeres alabamos al Señor y se gozan por eso? Bueno, tenemos entonces aquí a Jesús rompiendo, hermanos, con esos prejuicios terribles que tienen que salir del corazón nuestro y tienen que salir de las congregaciones. El mundo allá que se enrede el mundo, hermanos. Allá el mundo que viva la vida como quiere vivirla. Que por qué esas así. Y de pronto las mujeres en las iglesias le dicen ahora la familia. La familia le dice ahora a las mujeres, ahora te metiste a la iglesia, ahora te vas a hacer evangélica, ahora estás ahí con los aleluyas, con los evangélicos, y ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y tratan, hermanos, de incomodarla, tratan de afectar su vida, su relación con el Señor. Y al hombre que le dicen, ahora te metiste ahí, ahora te van a hacer esto, ahora la mujer te manda. Y tantas cosas que se oyen, que se dan en la familia, porque
Porque creen, hermanos, que nosotros al venir a Jesús cometemos un error cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando es todo lo contrario. Cuando más bien, hermanos, nos beneficiamos de una forma maravillosa cuando venimos a los pies de Cristo y permitimos que Él cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Jesús lleva a la realidad a esta mujer y vamos a ver en el verso 16 al verso 18 para ir avanzando la cuestión del marido o el tema del marido. Verso número 16, porque aquí se establece el diálogo. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Están hablando del agua, el pozo es hondo. Ella dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Están todavía como en el tema del agua, porque Jesús pidió agua y fue, hermano, la necesidad que el Señor usó para poder entablar el diálogo con la mujer. Pero aquí en el verso número 16 al 18 vamos a ver sobre el aspecto del marido. Perdón, el verso número 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama. En el verso 16, que le dice Jesús: ve, llama a quién. Ajá. ¿Por qué Jesús le dice: ve, llama a tu marido? Si el trato era con la mujer, si el problema era la mujer, la de los prejuicios era la mujer, la que necesitaba el encuentro, el cambio, era la mujer. ¿Dónde estaba el marido? Ve, llama a tu marido. Porque el Señor Jesús le dice: ve, llama, mujer, a tu marido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando Jesús le dice esto a la mujer, le está, hermano, descubriendo su vida de pecado que ella vivía, en algunos casos a sabiendas de la gente, en otros casos a ocultos o a escondidas de la gente. Pero cuando el Señor Jesús le dice, del verso 16 al verso 18, ve, llama a tu marido, le está, hermanos amados, aleluya, descubriendo su vida de pecado. Que dije, su vida de pecado. Y es que el pecado siempre ha hecho separación de Dios y el hombre. El pecado siempre ha sido y será hasta el día de hoy y por toda la eternidad una barrera entre la comunión de Dios y el hombre. El pecado separa al hombre de Dios y Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Pero mientras haya pecado no podrá haber comunión con Dios. Pero una vez que el pecado se limpia, una vez que el pecado se borra, una vez que el pecado se quita, el hombre puede tener comunión con Dios todo el tiempo que quiera. ¿Cuánto podemos alabar al Señor, hermanos? ¿Cuántos tienen comunión con Dios? Si usted tiene comunión con Dios es porque ya no vive una vida de pecado. Porque el pecado hace tiempo que el Señor lo arrojó a lo más profundo de la mar para no acordarse nunca más de nuestras maldades. Gloria a Dios, hermano, porque el Señor nos limpió de nuestros pecados. Usted puede sentir gozo y gratitud en su corazón porque el Señor le limpió de sus pecados. Mujer, estás agradecida con Dios porque Dios quitó tus pecados. Ve, llama a tu marido. ¿Qué le dice la mujer? No tengo marido. El Señor le dice: bien has dicho. Bien has dicho, no tengo marido. Vemos aquí, hermanos, aleluya, una confesión de la mujer de su vida pecaminosa. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que quizá alguno esté hoy aquí, no sé, no conozco su vida, pero Dios la conoce. Hermanos, que no confiesan su pecado, no hablan su pecado, lo ocultan, lo mantienen en secreto. Piensan que Dios no se lo va a descubrir. Piensan que un día, hermanos,
Dios no lo va a confrontar. Pero un día de esto, acuérdese de esto que yo le digo hoy, hombre, mujer, joven que estás en esta tarde, en esta noche. Un día de esto, aquel que siga practicando el pecado después de conocer la misericordia de Dios, un día de esto Dios lo sacará a luz, porque Dios no se agrada del pecado. Y aquí vemos a una mujer que no tiene problema con confesar su pecado, porque hay quienes hacen mucho problema para confesar y reconocer sus faltas. Vamos a terminar. Saben que están mal, pero no conocen hermanos, su maldad. Saben que necesitan arreglar su vida con el Señor, pero no lo hacen porque tienen problemas para confesar, aleluya, lo que saben que Dios, hermanos, no le agrada. Porque tienen problemas para abrir su corazón a Dios. Porque tienen problemas para confesar y sacar lo que les estorba, lo que no les deja crecer, lo que no les deja tener comunión con Dios, lo que no les permite sentir gozo cuando vienen a la casa del Señor, lo que no les permite tener una experiencia con el Señor. Otro se goza, pero él o ella no se goza. Otro recibe, pero él o ella no recibe. Otro, aleluya, Dios trata con él, pero con él o ella Dios no trata. ¿Por qué? Porque tiene que sacar lo que hay dentro de su vida o de su ser que no le permite tener esa comunión con Dios. Manifestación del pecado. Ella tuvo la oportunidad de declarar su vida de pecado. No tengo marido, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Hermanos amados, aquí vemos que la inmoralidad está, hermanos, habituada al ser humano. El hombre es inmoral, es pecador por naturaleza. ¿Cuántos adúlteros, cuántos fornicarios, cuántos mentirosos, cuántos ladrones, cuántos chismosos, cuántos ávaros éramos nosotros? Antes éramos eso, pero hoy gracias a la sangre de Cristo hemos sido limpiados de todas nuestras faltas y nuestras inmundicias, y Dios nos ha limpiado, hermanos. Y esta mujer no fue peor que alguno de nosotros, porque quizá nosotras como mujeres no fuimos adúlteras, quizá algunas sí lo fueron, pero gracias le deben dar al Señor que el Señor la limpió. Pero fuimos idólatras. Quizá no fuimos una cosa, pero fuimos otra. Y pecado es pecado delante del Señor. Pero la vida inmoral, hermanos, no solamente afecta, hermanos, la comunión con Dios, la vida espiritual de la persona. La vida de inmoralidad afecta no solamente a quien practica la inmoralidad, afecta a la familia. Una persona inmoral, una persona que comete adulterio, un hombre que falta de esta manera a Dios y a su cónyuge, hermanos, no solamente se afecta a su vida espiritual, afecta a su relación de pareja, afecta a su familia, afecta a sus hijos, afecta a la relación de familia, de padre y madre, de esposa, afecta, hermanos, en todos los ámbitos se afecta. Por eso es que estos pecados de inmoralidad, hermanos, no pueden ser bienvenidos, no pueden ser bienvenidos a las congregaciones. Tenemos que reprender, hermanos, cuánto pecado de fornicación, de adulterio, hermanos, de pornografía, de homosexualidad, porque esto no agrada al Señor, perjudica la comunión de Dios con el hombre, perjudica la bendición de Dios en la iglesia. Tenemos que reprender esto, porque el Señor no se agrada de estas cosas. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo puede probar eso? Porque le dijo, y el que ahora tienes no es tu marido. Aquí el Señor le está dando una oportunidad de que ella, hermanos, ella revele su condición pecaminosa. Y lo hace. Y lo hace porque cuando ella se ve descubierta, lamentablemente hay personas que se habitúan al pecado, hermanos. Qué triste esto. Que después de saber que Dios no se agrada de estas cosas, que Dios no se agrada de una vida de apatía, de indiferencia, siguen indiferentes, siguen apáticos. Después de saber que Dios no se agrada de una vida de ocio, siguen ociosos.
Después de saber que Dios no se agrada de ciertas cosas de inmoralidad, siguen con la pornografía, siguen por allá, algunos ocultándose en lo oscuro allá, haciendo lo malo. Se podrán ocultar de los padres, se podrán ocultar de los pastores, se podrán ocultar de su familia, pero de Dios no se van a ocultar nunca. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro secreto. Alabado sea el nombre de Cristo. Y le dice, oh, la mujer, hermano, le dice, oh, me parece que eres profeta. Porque profeta era aquel que le eran reveladas las cosas. Y ella entiende que como este hombre, un judío que no tiene relación con ella, un forastero cansado, que tiene necesidad de sed, que pide agua, ahora le revela su condición, su pecado, que quizá ella lo tenía oculto, porque había unos cuantos, pero el que ahora tenía tampoco era su marido. Y quizá algunos no lo sabían, pero lo sabía el Señor. A algunos les preocupa, hermanos, que se entere la gente de su descuido. A algunos les preocupa que la iglesia se escandalice por si hacen algo malo, pero no les preocupa lo que Dios pueda pensar de usted. A algunos les preocupa más, o a algunos les preocupa más lo que pueda pensar el pastor, o la disciplina a la cual se tenga que sujetar, y no le preocupa lo que Dios piense de usted. No podemos abusar de la gracia, no podemos abusar de la misericordia. Mujeres que hoy están aquí encargadas de esta actividad, hermanas mujeres, hay que nosotras como mujeres buscar el temor de Dios, pedir al Señor que nos dé esos encuentros poderosos, esos encuentros genuinos, para que podamos tener una buena relación con Dios y una buena relación con nuestro cónyuge, para que no seamos infieles, para que no seamos mundanas, para que no seamos pecadoras, para que seamos leales a la iglesia, leales a la misión, leales a nuestro compañero, o leales varones a las compañeras, porque cuánto pecado de inmoralidad hoy se suscitan en las mismas iglesias, y hoy esto está siendo, hermano, como tan común, que de pronto ya ni se escandaliza la gente, porque uno más allá, otro más allá. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos fieles a sus principios, fieles a su palabra, y guardarnos de estas cosas, porque estas cosas nos traerán mala fama como creyentes, traerán mala fama a la iglesia, traerán mala fama al movimiento. ¿Cuánto podemos glorificar al Señor? Me parece que eres profeta. Era profeta. Aquí, hermanos, para concluir con esta parte y no tomarles más tiempo del que seguramente ustedes se acostumbren, entramos a la otra parte, y para concluir solamente quiero tomar un tiempito donde dejamos pues de lado ya el aspecto de la confesión del pecado, pero vemos aquí también el asunto de la adoración, y con eso voy a terminar. ¿Por qué es importante el asunto de la adoración? Le dice la mujer, le dice el Señor a la mujer. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que sabemos. Nosotros, aquí la mujer entra en un diálogo en el aspecto de la adoración, y esto también es importante, porque como iglesia del Señor quiero tomar estos últimos minutos para hablar sobre este aspecto de la adoración. Lo del Mesías pues lo dejaremos pendiente. ¿Por qué es importante el aspecto de la adoración? Porque el que no ha sido regenerado, el que no ha tenido un encuentro con el Señor, no puede adorar, no podrá adorar. Aquí hay dos cuestiones diferentes. Una es la adoración y otra la alabanza. Nosotros podemos alabar a Dios, pero la alabanza nos debe de llevar a la adoración. La adoración es algo más profundo, más íntimo. Es algo que sale de acá, del corazón, del alma. La adoración no es lo mismo que la alabanza.
Usted puede alabar al Señor si de pronto el cántico le motiva. Si el devocional está bueno, usted alaba al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Si yo le digo, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Usted va a decir gloria a Dios porque está siendo obediente a la petición que yo le estoy haciendo. O sencillamente nos podemos volver iglesias o creyentes mecánicos. ¿Cuánto dicen aleluya, aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Cuánto dicen amén, amén? Y ahí estamos mecánicamente repitiendo lo que otro nos manda a repetir. Pero adoradores de verdad, adoradores, hermano, los cuales el Señor busca que le adoren, adoradores que saben a qué vienen a la casa del Señor, adoradores que saben, aleluya, que a pesar de su prueba, que a pesar de su dolor, a pesar de su enfermedad, adoradores, hermano, que entienden que Dios es digno, que Dios es merecedor, aleluya, de que nosotros levantemos las manos, de que nosotros doblemos las rodillas y le digamos: Señor, con todo mi corazón yo te alabo, Señor, con toda mi alma yo te exalto, porque tú eres, porque tú has hecho, porque tú me has dado, o sencillamente porque tú mereces ser engrandecido. Adoradores tienen que haber en nuestras iglesias, como decía el pastor, cultos muertos, cristianos indiferentes, hermanos, que les cuesta mucho levantar una mano. ¿Y qué digo una mano? No pueden levantar ni siquiera las dos manos, no pueden abrir la boca porque están cansados de tanto trabajar, cansados de tanto afán, mujeres, de tanto lavar traste, de tanto cuidar niños. Pero que de la adoración, que de la alabanza que el Señor espera de ti. El Señor, hermanos, espera que su iglesia le alabe, que su iglesia le adore, que su iglesia se entregue, que usted venga con un corazón contrito y humillado y diga: aquí estoy, Señor, quiero alabarte. Paró la música, pero yo sigo exaltando el nombre de Cristo. Adoradores. La cuestión del culto, la importancia del culto, la importancia de la adoración. Hermanos amados, no podemos convertirnos en creyentes robóticos, creyentes rutinarios, iglesias muertas, iglesias vacías sin la presencia del Señor. Cuando venga el visitante, cuando venga el amigo, cuando venga la visita, el invitado, tiene que saber que aquí hay un pueblo que ha aprendido a alabar a Dios, que hay un pueblo que se goza en la alabanza, que hay un pueblo que le entrega a Dios adoración. Si allá en el deporte, jugando fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte, brinca, grita, levanta las manos, se queda sin voz, porque aquí nos cuesta tanto dar una alabanza al Señor. Porque aquí nos cuesta tanto dar una alabanza al Señor. Porque aquí nos pesan las manos para levantarlas al Señor. La cuestión del culto era un tema que el Señor también quiso tratar con ella. Oh, mujer, créeme que la hora viene. La hora viene, porque la mujer decía: oh, nuestros padres nos dijeron que es allá donde se tiene que adorar. Y el Señor le dijo: ni es allá, ni es aquí, es en el corazón donde tiene que haber una verdadera adoración. Pero ¿cómo vamos a adorar si estamos muertos? ¿Cómo vamos a adorar si no hemos tenido un encuentro con Cristo? ¿Y cómo vamos a tener un encuentro con Cristo si no nos acercamos al altar a buscarlo? ¿Cómo Dios va a tratar con nosotros? ¿Cómo Dios nos va a limpiar? ¿Cómo Dios va a sacar lo que estorba? ¿Cómo Dios va a sacar el pecado? ¿Cómo Dios va a sacar, aleluya, la indiferencia, la dureza del corazón? ¿Cómo lo va a hacer, aleluya, si estamos ahí esperando, aleluya, a ver qué pasa? No, que algo pase conmigo, que algo Dios haga conmigo, que trate Dios conmigo. Oh, yo necesito un encuentro, yo necesito una experiencia. Baste ya el tiempo pasado, hermano, aleluya. Oh, yo hablé lengua, oh, yo, aleluya, antes sentía al Señor, oh, antes yo me gozaba. Y hoy qué, hoy no te puedes gozar. El Señor ha cambiado. Oh, el Señor, aleluya, el Señor no tiene poder. Oh, no, hermano, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Oh, el Señor busca verdaderos adoradores. Esos adoradores, hermano, que no se limiten a las circunstancias. Esos adoradores
Que no se limiten, hermano, hacia el culto está bueno. Si me mandan, si estoy contento, si el que está al frente me cae bien o no me cae bien. No, hermanos, esos adoradores que saben a qué vienen a la casa del Señor, y el que sabe que viene a la casa del Señor a buscar su bendición, no desaproveche el tiempo. No desaproveche el tiempo del culto al Señor. O levante sus manos al cielo. El encuentro con Jesús produce cambio. Y si tú necesitas un cambio, si tú necesitas un encuentro con el Señor, si tú necesitas una visitación de Dios, hoy en esta hora te vamos a dar unos minutitos, un tiempito solamente, para que si lo deseas, si quieres, vengas al frente, le pidas al Señor que nos ayude. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Estaremos hablando sobre la lealtad, pero para poder ser leales al Señor, para poder, hermano, la lealtad es una virtud. Para poder adquirir esa virtud, ese compromiso con el Señor, va a ser necesaria, hermanos, una visitación de Dios. Va a ser necesario un toque de Dios a tu vida. A veces fallamos. Lo que queremos hacer a veces no lo hacemos. Tenemos buenas intenciones. A veces queremos ser mejores y no podemos. Sola no vas a poder. Mujeres, si tú eres ese tipo de mujeres prejuiciadas, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo la capacidad. Adorar, Dios te ayude, Señor. Acérquese, Te si quiero exaltar en mi Dios. Acérquese sin temor. Quiero estar aquí. Dios te va a ayudar. Dios te quiere ayudar. Presencia. Estar Todo aquel que fuera necesite un de toque del Señor, todo ti. aquel que necesite un encuentro con Dios, Te quiero adorar, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. quiero exaltar mi Dios. Prefiero estar aquí, estar en tu presencia, estar fuera de ti. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, el Señor está aquí. Te Dios quiere quiero un encuentro con adorar.